su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Una vez más, amables televidentes y radioyentes, les damos la bienvenida aquí al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Dios ha sido bueno este día al darnos otra vez el privilegio de la vida, y qué mejor forma de comenzar el día que reconociéndolo a Él como el Dios Todopoderoso y estudiando su palabra. Nuevamente me acompaña el Pastor Suárez, a quien le saludo y también le dejo para que pueda también guiarnos en oración. Sí, gracias. Así que vamos a orar de rodillas en este momento y todo lo que puedan hacerlo nos acompañen. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, del cielo, por este momento, Padre Santo, de estar aquí compartiendo con nuestro pastor enamorado, y también para los que nos ven, nos escuchan, Padre Santo, por internet, televisión, por YouTube, que sea una bendición también para ellos. Amén. Que la honra y la gloria sea para ti, Padre Santo, y que nos dirigen el estudio de este día lunes, Padre mío, que tú puedas ayudarnos, Padre Santo, a entender tu palabra, Padre mío, y que pueda guiarnos, así como guiaste a tu pueblo antiguo, y así como a Samuel también. Amén. Gracias. Pedimos una bendición especial por todos los oyentes. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La lección de hoy tiene por título Un paso esencial, y es prácticamente una continuación de esas reformas que Samuel inició en el pueblo, porque como gobernante quería una nación completamente que volviera a Dios, en definitiva. Nosotros vimos ayer cómo él se enfocó en restaurar el verdadero culto, en que el pueblo reconociera de que Dios es el que daba la victoria, pero hubo algo que no hemos tocado y que hoy lo queremos tocar, y es el hecho de que él sabía que la ruina la había causado allí en el pueblo de Dios un aspecto que es vital en la vida de un cristiano. ¿Cuál es ese aspecto según Oseas 4:6, pastor? Sí, aquí vamos a leer en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Este versículo es muy conocido por muchos de nosotros. Dice, mi pueblo fue talado, algunos dicen destruido, porque le faltó conocimiento. Mi versión dice sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te desecharé de sacerdocio, y pues que me olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Increíble ese texto, pastor. Primeramente quiero resaltar de que no tenían conocimiento. Eso es lo primero que resalta el versículo. Fueron destruidos porque le faltó conocimiento. Entonces la consecuencia de no tener conocimiento trae lo otro: desechar a Dios, ¿verdad? Entonces, lo tercero dice aquí que se olvidaron de la ley de Dios. Es decir, televidente, es interesante que la falta de conocimiento, sabiduría de Dios, ¿verdad?, no da sabiduría, la correcta. Claro, este mundo está lleno de sabiduría, pero una sabiduría mala. Pero la correcta sabiduría que yo puedo entender es que conocer a Dios, buscarle en conocimiento. Entonces, dice, desecharon tu ley de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios se olvidará de tus hijos. Es decir, que esa ruina vino porque le faltó
Claro, ellos tenían conocimiento de las generaciones antiguas, pero me imagino yo que se entretuvieron en los ídolos, como vimos ayer, pastor, de que esa actividad lo llevó a la falta de conocimiento, pero no porque no sabían, ellos sabían muy bien, ¿verdad? Y fueron instruidos por Samuel, pero dejaron de buscar a Dios, como dice aquí. Le faltó conocimiento. Exacto. Y hermanos, creo que está bien formulada la pregunta, porque la lección dice, ¿qué causó la ruina del pueblo de Dios? El pastor Suárez ha leído el texto y ha contestado que fue la falta de conocimiento. ¿Qué hizo Samuel? Dice, para lograr un crecimiento espiritual duradero entre el pueblo. Bueno, si él sabía de que la falta de conocimiento había causado la ruina de Israel, pues también había que hacer algo en esa área. Se había ya enfocado en lo que era la parte espiritual, en la restauración del verdadero culto, pero ahora él miraba que la ignorancia, la falta de conocimiento, eso también había causado la ruina. Pero ¿conocimiento de qué? Bueno, sin duda conocimiento de los principios divinos, conocimiento de la ley de Dios, conocimiento de una íntima relación con Dios. Es más, se dice en las lecciones anteriores que los hijos de Elí, siendo ministros digámoslo así, del Señor, ellos no conocían, dice, a Dios. Qué paradójico eso, que alguien sea ministro de Dios pero no conozca a Dios, en el sentido de un conocimiento experimental, de relación. Puede tener un conocimiento teórico de muchas cosas, digámoslo así, doctrinal, teológico, pero imagínese usted y yo, que tenemos este privilegio de pastorear o de predicar a un pueblo. Imagínense qué catastrófico sería para nosotros que no tengamos conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo pues vamos a guiar al pueblo? ¿Con qué autoridad podríamos nosotros inducir al pueblo por los caminos del Señor si nosotros mismos no estamos experimentándolo? Entonces Samuel, que había mirado, había tenido el espejo de Elí, el espejo de los hijos de Elí, y viendo también la muerte que había ocasionado en el pueblo de Israel, digamos, el ataque de los filisteos, y viendo Samuel que todo eso era el resultado de una apostasía generalizada, nosotros vemos entonces de que él va también en esta área del conocimiento a hacer algo, y el don de profecía nos dice que fue lo que hizo. Sí, tremenda esta cita. Dice, mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel, la puerta de estas escuelas estaban abiertas para él. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Wow, tremenda cita. Podemos deducir de aquí que el Espíritu Santo estaba guiando a Samuel, ¿verdad, pastor? Sí, definitivamente. Porque esa idea de la escuela de los profetas, y querido oyente, eso fue una idea fenomenal, como usted dijo anteriormente, de que él ve la destrucción, como cayeron Elí, sus hijos, ¿verdad? Y el pueblo, Dios le dio esa sabiduría para crear esa escuela de profetas, para que esos jóvenes que estuvieran interesados fueran a estudiar allá, para prevenirlo de esa, dice, corrupción moral. Exacto. Imagínense cómo dice en Proverbio este versículo que dice la sabiduría, o cómo limpiará el joven su camino, sino que
¿Estudiando qué? Guardar tu palabra. Guardando su palabra. Entonces esos jóvenes iban a servir como ejemplo para que fueran educadores, maestros para las siguientes generaciones. Es decir que esas escuelas de profetas, bueno, ahora podemos compararlo, no hay escuela de profetas, pero la verdadera sabiduría, el conocimiento está en la palabra de Dios. Así es. Y yo veo, hermanos, aquí en esta declaración, un principio que deberíamos nosotros de tomar en cuenta y que bien puede aplicarse a toda escuela cristiana. Y el principio es este que dice: si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Digo que es un principio que deberíamos de rescatar y aplicarlo a la educación cristiana, por el hecho de que hoy en día, si tú no tienes plata para pagarte un colegio, pues solo te quedas con el deseo. Si tú no tienes plata para meterte a una universidad para, digamos, estudiar teología, pues ahí te quedas con el deseo. Hoy las puertas no están abiertas. Realmente, pues la educación no es como era en los días de Samuel, cuando él implementó las escuelas de los profetas. Hoy es bien restringido el acceso por las diferentes circunstancias financieras que pueda tener la persona. Pero este es un principio, hermanos, que valdría la pena tomarlo y aplicarlo, como dije, en la educación cristiana, en el sentido de que debería de haber de alguna manera en las escuelas adventistas, en las universidades, en la educación cristiana debería de haber siempre la puerta abierta para que aquel que no puede, de todas maneras, lo haga. Tristemente eso no está sucediendo ahora. Un pequeño comentario acerca de eso, ya que toca ese punto, de que es interesante lo que usted dice, porque si recordamos, por ejemplo, la vida de Jesús, querido oyente, de Juan el Bautista, de Moisés, ya fuera del palacio, claro, fueron preparados por Dios, el Espíritu Santo, no fueron a ninguna escuela, ¿verdad? Y aun cuando Jesús hablaba, decía, oye, ¿y quién le enseñó a este? Bueno, pues Dios, su Padre. Es decir, que así también nosotros, aunque no estemos en una escuela, como te dice, o no ha ido a un colegio y quiere buscar conocimiento real, bueno, pues aquí está la palabra de Dios. En 2 Timoteo dice 3:16, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. Y todo joven ahora debe buscar esa correcta sabiduría para evitarse malos pasos en este mundo. Así es. Bueno, como ustedes ven, esto está dentro del contexto del título, un paso esencial, como es el de inculcar el conocimiento en el pueblo, especialmente en la juventud. Y es interesante lo que dice, de que era para que estos jóvenes llegaran a ser prácticamente jefes y consejeros del pueblo, que Dios pudiera proveerse de ellos, pero capacitándolos, si ustedes miran, dentro de los principios divinos. Nosotros vemos aquí, hermanos, prácticamente el surgimiento del sostén propio. Nosotros miramos aquí a Samuel implementando los ministerios de sostén propio. ¿De qué manera? A través de estas escuelas de los profetas. Digo esto que era de sostén propio por el hecho de que pues estas operaban independientes de la obra denominacional de aquellos días. Así que nosotros vemos que la obra de sostén propio tiene su fundamento bíblico en esta acción que hizo Samuel al fundarlas independientes de aquella obra denominacional que era la de los sacerdotes. Bueno, pero ¿qué hizo Samuel para que esto tuviera más éxito? Según la nota, si quiere seguir leyendo, pastor. Sí, muchas gracias. Dice que con el fin de lograr este objetivo, Samuel reunió compañía de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Es decir, igual esa parte otra vez. Samuel reunió compañía de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas.
Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Decía que hay varias cualidades, sí, ¿verdad? Como Samuel, como David, cuando iba a ser rey, que era un joven ¿verdad? que era, dice que era buen mozo, que también que Dios estaba con él, es decir, respetuoso. Entonces estos jóvenes también tenían esas cualidades, pero lo que me llama la atención también, que los maestros tenían también gozar de de ese conocimiento y dar ese paso esencial para enseñar a esos jóvenes a los cuales ellos iban a tener en sus escuelas. Dice que eran dignos de confianza. Los padres con toda tranquilidad ponían a sus hijos en aquellas escuelas porque sabían que los maestros eran temerosos de Dios. Eran personas que igualmente, dice, tenían comunión con Dios. Bueno, dice que en la época de Samuel había dos de estas escuelas, dice, una en Ramá, donde vivía el profeta, y la otra en Kiriat Jearim, donde estaba el arca en aquel entonces. Se establecieron otras, dice, en tiempos ulteriores. Así que nosotros vemos aquí a un hombre muy, digámoslo así, haciendo previsión. Él quiere como gobernante, mire usted qué interesante, que su nación, tanto los adultos como los jóvenes, empiecen primero por lo espiritual, restaurando el verdadero culto, y luego educándose en estas escuelas donde ellos pues moralmente crecían y Dios podía proveerse de allí, tanto de jefes como consejeros. ¿Sabe, pastor? Mientras hacía ese comentario me vino algo a mi mente, y los queridos oyentes, pensemos en esto. Es decir, Samuel, un juez, profeta, es decir, la vida de Samuel era bien ocupada. Definitivamente. Como la suya, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Entonces imagínense, aquí dice, es decir, que casi 3 escuelas, ¿no? Dirigía, sí, ¿no? Y a la vez era que juez, profeta, imagínense los cargos que... ¿Y qué pago recibía Samuel? Porque ahora usted sabe, pastor, que, y eso no debemos decirlo, que algunas cosas se hacen ahora por recibir, ¿qué? Un sueldo o estudiar para yo ganar más dinero. Es decir, pero el paso esencial es que buscar, según estamos viendo, buscar el conocimiento de Dios para colaborar en su obra. Exacto. Claro, y que Él nos prepare con su Espíritu Santo. Pero aquí vemos a Samuel, un hombre desinteresado, que no pensaba en el bien de esos jóvenes, de la causa de Dios. Y eso debiera ser que el ejemplo de nuestros líderes ahora, ¿verdad? Y dedicado a Dios, sin esperar nada a cambio. Definitivamente. Ahora, pastor, trayendo esto a digamos, al tiempo de hoy. Nosotros, digamos, en nuestra iglesia, en la iglesia donde usted se congrega y donde yo me congrego, digamos, no tenemos escuelas. Pero de todas maneras, si las tuviéramos, no deberíamos, al tenerla, utilizar el principio que Samuel estableció en las escuelas que él fundó. Es decir, el principio de basar el conocimiento en la palabra de Dios, porque si nosotros hemos mirado aquí, dice de que ellos, los jóvenes que eran llamados allí en esas escuelas, era para que estudiaran más profundamente las verdades de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál debería ser el tema principal de las escuelas de hoy, según Isaías 34:16 y el Salmo 12:6? Salmo 34, perdón, Isaías 34:16. Aquí lo tengo. Adelante. Ok, Isaías 34:16 dice: Inquirí en el libro de Jehová y leé si faltó alguno de ellos,
Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y reunió su mismo espíritu. ¿Puede leer esa versión, pastor? Como que la mía Dice no. lo mismo: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Pero note usted, Inquirí. ¿en qué libro había que inquirir? En el libro de Jehová. En el libro de Jehová. En otras palabras, en la palabra de Dios. Toda escuela que como libro de texto principal sea la palabra de Dios, será una escuela que está haciendo las cosas correctamente, como sucedió con Samuel. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se dice que cuando comenzó este país y durante buen tiempo, hasta se oraba en las escuelas, Sí. se estudiaba la palabra de Dios, y lamentablemente eso se dejó de hacer. Pero nosotros vemos que cuando una iglesia tiene una escuela, pues debe de saber de que está bien que estudien las ciencias los alumnos, que adquieran otros conocimientos, pero sobre todo, como dice Isaías, que inquieran en el libro de Jehová, o sea, la palabra de Dios. Yo escuché dice un comentario, entre comillas, Sí. sobre ese tema, de que escuché un señor americano mostrando un libro que era del 1945. Imagínense. Dice que cuando él empezó en la escuela, lo que primero se enseñaba era la Biblia. Primero se enseñaba de la cosa de Dios. Eso era lo principal. Y después, alguna materia, pero lo principal era que instruir en los caminos del Señor. En aquellos tiempos, decía él, pero ya todo ahora sabemos que Dios se ha sacado a un lado inclusive de esta nación, de todo. Se ha excluido Dios. Si las escuelas, perdón, pastor, volviéramos a esa época de inquirir en el libro de Jehová, no se estuviera implementando en los planes de estudios el hecho de que pues ahora es normal que tu papá y tu mamá sean hombres. Es decir, no se estuviera en la misma escuela promoviendo el asunto del homosexualismo, lesbianismo y todas esas, digámoslo así, depravaciones que hay ahora moralmente. Todo esto ha surgido porque no se ha inquirido más en el libro de Jehová. Y nosotros vemos que ese debería de ser el tema principal en toda escuela, inquirir en el libro de Jehová, porque eso fue lo que Samuel, como gobernante de Israel, implementó, inculcó, y durante Samuel existió como sacerdote, profeta y ahora como juez. Fueron días prósperos en Israel, hasta Sí, que claro. el pueblo no quiso seguir más ese método, ese sistema. Pero nosotros vemos aquí que el tema principal debería de ser en toda escuela, en toda institución educativa, la palabra de Dios. Pero Salmo 12:6, pastor, ¿qué dice? Dice Salmo 12:6. Aquí está. Leemos. Dice: las palabras de Jehová, palabras limpias. 12:6. Dice: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Allí usted puede Tremendo. mirarla, cómo dice que son las palabras de Jehová, Palabras limpias. Por eso es que cuando el alumno y cualquier ser humano se dedica a escudriñar la palabra de Dios, pues encuentra cómo es Dios, cómo son sus palabras y cómo eso lo ayuda para su vida espiritual. Pero creo que para terminar, pasemos a leer ya la nota final. Aquí está donde dice: queremos que todo el mundo sepa. A ver si lo quieren compartir. Dice: queremos que todo el mundo sepa no solo que nuestros jóvenes son educados en las ciencias, sino que han mantenido continuamente delante de ellos la importancia de obtener el conocimiento de la ley de Dios y de rendirle obediencia. Y continúa: ¿no podrían los educadores actuales aprender de las antiguas escuelas hebreas algunas lecciones provechosas? El que creó al hombre
proveyó para el desarrollo de su cuerpo, alma y mente. Por consiguiente, el verdadero éxito en la educación depende de la fidelidad con la cual el hombre lleva a cabo el plan del Creador. Tremenda cita. Prácticamente aquí está la aplicación de todo lo que hemos venido mencionando, y es el hecho de que dos cosas. Los jóvenes no solo tienen que ser educados en la ciencia, sino que también deben conocer las leyes de Dios, pero que los educadores, es decir, los maestros, estos deberían de aprender de ese método de las antiguas escuelas hebreas para aplicarlo hoy en sus escuelas. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude para que nosotros también aprendamos de estas cosas y admiremos esta manera de obrar de este gobernante, que sería muy hermoso que todos los gobernantes de hoy pues lo aplicaran. Y nosotros mismos, si en algún momento como iglesia llegáramos a tener una escuelita por ahí, escuelita de iglesia, debemos de saber de que sobre todo conocimiento que se adquiera, como son ciencia, matemáticas, lo que fuera, sobre todo eso, primero debe estar el temor a Dios basado en su santa palabra. Amén. Pues vamos a terminar con una oración. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque aprendemos mucho en estas lecciones. Ahora, con respecto a este paso esencial que fue dado en la administración de los asuntos civiles de la nación israelita, Amén, hechos por tu siervo Samuel en calidad de juez, cómo, Señor, él se enfocó también en la parte educativa, buscando que los jóvenes también aprendieran en la palabra, en la Biblia, ese temor de ti, y cómo ellos debían de ser jóvenes que en aquellas escuelas encontraran prácticamente una barrera contra la corrupción moral, y ellos mismos se dispusieran a ser utilizados por ti como jueces o jefes de la nación. Señor, te agradecemos porque estos principios son los que nosotros debemos tomar en cuenta cuando se trata de aplicarlos a una escuela de iglesia, o incluso cuando se trata de aplicarlos en nuestra vida, porque es posible Amén. que estemos muy empeñados a veces en adquirir conocimientos académicos, pero estemos por ahí dejando a un lado lo más importante, como es el inquirir en tu santo libro. Amén. Padre, te pedimos que nos ayudes para que sobre todo conocimiento adquirido, el de la palabra de Dios, sea el que nosotros más busquemos. E igualmente lo hagan nuestros hijos y también nuestros jóvenes. Amén. Así, Señor, te lo rogamos, que nos ayudes para que podamos estar a la altura de lo que tú deseas de nosotros. Así te sea. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.